¿Y tú? ¿Cómo estudias historia? Buenos días, hoy es 1 de marzo de 2021, empezamos mes y qué mejor forma de hacerlo que escuchando mi podcast, En manos del pasado. Mi nombre es Raúl y estoy súper orgulloso de poder poner en marcha este proyecto en el que ya llevo varios meses trabajando, así que nada más, bienvenidos y bienvenidas a En manos del pasado. Bueno, pues como ya os he dicho, mi nombre es Raúl, me gradué como historiador hará escasos meses, prácticamente en pandemia, en la Universidad de Alicante. Y bueno, el podcast En manos del pasado nace como un proyecto que quiero desarrollar en el máster que estoy cursando ahora de profesorado para ser un futuro docente. Y nada, nace para demostrar que existen nuevas metodologías para impartir y divulgar el conocimiento histórico. Y hoy os voy a explicar un poco de qué va este podcast, cómo va a funcionar, cuál es su objetivo, con qué filosofía nace y demás. Así que no toméis este podcast como una chapa que nos va a soltar Raúl y desenvolveos, descubrid qué es lo que va a esconder este proyecto que están haciendo justamente cuando vosotros lo estáis escuchando. Así que relajaos y prestad atención. Una vez presentado el podcast, es importante tener en cuenta que este es un podcast abierto que busca crear un espacio comunicativo, un ágora donde hablar de diferentes aspectos de la historia desde un punto de vista interesante y sobre todo reflexionar sobre ellos, para lo que o bien reflexionaré yo solo o bien invitaré a compañeros y compañeras a que reflexionen y debatan conmigo diferentes aspectos de la historia. Y bueno, ya os lanzo la posibilidad de proponer temas que os parezcan interesantes y que queráis que discutamos en el podcast. Y bueno, yo quiero que empecéis a ver que no va a ser un podcast únicamente de historia, sino que va a ser mucho más. Y nos quedaría preguntarnos, ¿y todo esto para qué? ¿Con qué finalidad Raúl sacas adelante este proyecto, además de para hacer tu TFM? Y yo os contestaría, muy simple. Este es un proyecto que nace con una filosofía y un objetivo muy fuerte, que es formar a personas con un fuerte sentido crítico, con una fuerte capacidad crítica para entender lo que está sucediendo y poderlo comprender con los ojos del pasado, del presente y también en aras del futuro. Digo esto porque siempre que vemos grandes proyectos, siempre que vemos grandes oportunidades o vemos a empresarios de éxito, muchas veces toda su filosofía de empresa es también muy potente. Y creo que tener una filosofía como la que os estoy mencionando, ese objetivo claro de concienciar a la gente de la importancia de una conciencia crítica, puede producir que este tipo de podcast tengan cierta importancia. No hace falta tener éxito y convertirse en un youtuber, tampoco tengo tiempo para ello, pero sí que hace falta favorecer el espíritu crítico entre la sociedad actual. ¿Y por qué? ¿Por qué os digo esto? Y es que es muy simple. Solo tenéis que ver cómo se estudia la historia hoy en día. Vamos a ver cómo la historia se convierte en algo politizado, algo que se estudia como si fuera un carnet de conducir, que se estudia, se vomita en un examen y se olvida. Y aunque los planes educativos tampoco favorecen un mejor desarrollo de la enseñanza, ya no solo en historia, sino en diferentes ámbitos, es necesario pararnos a pensar y reflexionar y entender la historia, entender lo que se lee en cada uno de los comentarios de texto, entender el contexto en el que suceden los diferentes hechos históricos o los diferentes procesos históricos. ¿Y por qué os digo esto? Muy simple. Solo tenéis que ver vuestra propia realidad, vuestra realidad más
más cercana. ¿Cuántas veces leemos algo y lo damos por cierto sin pensar? Titulares de periódico, noticias en redes sociales como puedan ser Instagram, Facebook, Twitter. Incluso damos por bueno, sin pensarlo siquiera, lo que nos está contando el vecino del quinto o la vecina del tercero. Y es que cada vez vamos viendo cómo vivimos en una sociedad que va en decadencia y que va dejando de lado el espíritu crítico. Y ello es algo que debemos evitar a toda costa. Y por ese motivo, con ese objetivo, el podcast En Manos del Pasado busca fomentar el debate y la reflexión en la sociedad para construir personas formadas y capacitadas para el día a día y sobre todo en aras de un futuro que de bien seguro va a necesitar este tipo de personas. Y es que, tal como decía el filósofo chino Confucio, aprender sin reflexionar es malgastar energía. Y bueno, quiero comentaros que ya estamos llegando casi al final y no quiero despedirme, no me gustaría despedirme sin presentaros el próximo capítulo un poco. Y es que este va a venir principalmente ligado a la Segunda República Española, esa que vio la luz entre 1931 y 1939, esa que dio alas a una gran cantidad de población española para el momento, que pretendía cambiar y modernizar España al nivel de las grandes potencias europeas del momento y que terminó con una guerra fratricida, con enfrentamientos entre hermanos y con un gran derramamiento de sangre. Esa Segunda República va a ser nuestro primer tema de reflexión, de debate, y espero que os guste mucho. El motivo por el cual he elegido la Segunda República viene porque ha sido el tema que he estado dando en clase estos últimos días y que acabo de terminar prácticamente. Y así, de paso, les mandaré un saludo a mis alumnos porque me gustaría implantarlo en un primer momento con ellos y ver cómo funciona esta metodología, ver si les gusta, si no les gusta. Y bueno, ya que voy a ir terminando, pues me gustaría que se llevaran ese recuerdo de un podcast interesante y espero que les guste a ellos y sobre todo a vosotros también que escucháis el podcast por puro placer y que estáis interesados en ver cómo empieza este proyecto. Y bueno, nada más, espero que os parezca interesante. Como ya os he dicho, os invito a suscribiros, a seguirme, a proponer temas al respecto y a hacer grande este proyecto que nace ahora mismo. Y me gustaría también comentaros que este podcast viene entrelazado con un blog homónimo, también se llama En Manos del Pasado. Intentaré dejaros el link en la biografía donde pueda para que lo podáis ver. Y es un blog que a fin de cuentas viene a explicar un poco los temas que luego debatimos, reflexionamos y de los que hablamos en el podcast. Así que si os parece interesante, ya sabéis dónde ampliar información y dónde buscar. Así que nada, amigos y amigas, nos vemos pronto y mientras tanto, ya sabéis, quedáis en Manos del Pasado. Buena semana a todos y hasta el siguiente capítulo.